Hay mundos enteros que yacen bajo nuestros pies. No son mundos ficticios, no son invenciones cinematográficas, ni escenarios de novelas de ciencia ficción. Son reales, palpables, enigmáticos y profundamente humanos. Habitados alguna vez por monjes, perseguidos, soldados, trabajadores, enfermos y hasta cadáveres anónimos. A estos mundos no se accede por puertas comunes, ni se los recorre con la misma ligereza con que se camina una plaza. Para entrar a ellos hay que descender, y en ese descenso también se desciende a lo más profundo del alma humana. Durante siglos, las civilizaciones han construido bajo tierra no solo por necesidad, sino también por misterio, por fe o por miedo. Se han trazado túneles que conectan fortalezas con ríos lejanos, se han excavado catacumbas que albergan a miles de muertos, se han creado laberintos subterráneos para escapar del enemigo o esconder secretos que ni el paso de los siglos ha logrado desvelar por completo. La historia subterránea del mundo es tan rica como la que vemos en la superficie, pero infinitamente más oscura, literal y simbólicamente. Bajo la ciudad de París, por ejemplo, se extiende un entramado de túneles que albergan los restos de más de 6 millones de personas. En Nápoles, una red de catacumbas cristianas convive con pasadizos grecorromanos. En Capadocia, Turquía, se descubrieron ciudades completas talladas en la roca que podían albergar a miles de personas, protegidas de invasores por kilómetros de corredores secretos. Pero lo más inquietante no es solo lo que estos espacios guardan, sino lo que dicen de quienes los construyeron. Cada túnel habla de un temor, cada catacumba de una creencia, cada galería oculta de un deseo de preservar algo que debía ser escondido. Y es precisamente ahí donde la exploración de estos lugares se convierte en una aventura no solo física, sino también emocional y espiritual. Los investigadores que se atreven a adentrarse en estas estructuras deben hacerlo con el respeto de quien entra en una iglesia y la cautela de quien pisa un campo minado de preguntas sin responder. ¿Quién diseñó esos pasajes? ¿Qué secretos aún reposan allí, cubiertos por el polvo del olvido? ¿Por qué tantas civilizaciones diferentes, sin conexión aparente, sintieron la misma necesidad de construir hacia abajo? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Cada descenso es un viaje al pasado, y cada descubrimiento puede reescribir la historia. En tiempos donde los satélites nos muestran cada rincón del planeta desde el cielo, los túneles y catacumbas siguen recordándonos que aún hay vastas zonas por explorar, no hacia arriba, sino hacia adentro. Y quizás allí, en lo más profundo, no solo encontremos restos arqueológicos, sino también las respuestas a preguntas que han acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Ahora bien, ¿qué se ha encontrado en estas investigaciones subterráneas? ¿Cuáles han sido los hallazgos más impactantes? ¿Qué métodos y tecnologías se emplean para desentrañar sus misterios sin destruirlos? ¿Y por qué cada vez más científicos, historiadores y exploradores están obsesionados con mapear lo invisible? A continuación, se presentan 7 puntos clave que permiten comprender la magnitud, el riesgo y el valor cultural de la exploración de túneles y catacumbas históricas en todo el mundo. Un recorrido apasionante por los secretos mejor guardados bajo la tierra. París y el Imperio de los Muertos. Un laberinto bajo la ciudad de la luz, bajo las románticas avenidas de París, bajo el bullicio de los cafés, las luces de la Torre Eiffel y las melodías que emergen del Sena, se extiende un mundo completamente distinto, las catacumbas de París. Un laberinto oscuro, húmedo y silencioso que alberga los restos óseos de más de 6 millones de personas. Este espacio subterráneo no solo es uno de los más impactantes del planeta por su escala, sino por la historia que encierra y las preguntas que aún plantea. La génesis de estas catacumbas se remonta al siglo XVIII, cuando los cementerios parisinos estaban desbordados. Las enfermedades proliferaban y el odor de la muerte llegaba incluso a los palacios. Fue entonces cuando se decidió trasladar los restos a las antiguas canteras subterráneas de piedra caliza, utilizadas desde la época romana. Lo que comenzó como una solución sanitaria se convirtió, sin quererlo, en una de las estructuras más inquietantes y fascinantes de Europa. Pero lo más sorprendente no es solo la cantidad de huesos, sino su disposición. Cráneos alineados con precisión matemática, tibias formando cruces, columnas decorativas hechas de vértebras.
No se trató de una simple acumulación, sino de una intervención estética, un orden de los muertos, que parece decir que incluso en la muerte, los parisinos querían mantener la belleza y el arte. Durante siglos, estas catacumbas fueron prácticamente olvidadas. Sin embargo, en los últimos años, exploradores urbanos, conocidos como cataphiles, comenzaron a adentrarse en los sectores cerrados al público. Allí descubrieron cámaras secretas, esculturas talladas en la roca, grafitis antiguos y hasta rastros de rituales clandestinos. Algunos reportes mencionan incluso un cine subterráneo con asientos tallados directamente en la piedra. La policía de París ha perseguido durante años a estos exploradores, pero muchos de ellos han contribuido con mapas detallados y hallazgos clave que los arqueólogos oficiales apenas comienzan a validar. La exploración de las catacumbas parisinas es un equilibrio constante entre la curiosidad humana y el respeto por los muertos. Cada paso entre los huesos es también un paso hacia las preguntas filosóficas más profundas. ¿Qué significa la muerte? ¿Qué dejamos atrás? ¿Cómo queremos ser recordados? Y es que París, la ciudad del amor, también es la ciudad del silencio eterno. Y quien se atreva a descender a sus entrañas no regresa igual. 2. Capadocia y las ciudades enterradas. La civilización que vivió bajo la roca. En el corazón de Turquía, una región montañosa cubierta de formaciones volcánicas, esconde un secreto que desafía toda lógica arquitectónica. Ciudades enteras construidas bajo tierra, extendiéndose a varios niveles de profundidad y conectadas entre sí por túneles que se extienden durante kilómetros. La más famosa de ellas es Derinkuyu, una urbe subterránea de más de 85 metros de profundidad, que, según los estudios arqueológicos, podía albergar hasta 20.000 personas, junto con su ganado, provisiones e incluso escuelas y templos. A simple vista, Capadocia podría parecer un paisaje sacado de un cuento de hadas, con chimeneas de hadas y montículos surrealistas tallados por el viento y el tiempo. Pero lo que se extiende bajo sus pies es aún más impresionante. Derinkuyu no es un simple refugio, es una ciudad cuidadosamente planificada, con sistemas de ventilación complejos, pozos de agua, puertas de piedra de toneladas de peso diseñadas para sellar corredores y proteger a los habitantes de posibles invasores. La pregunta que surge al adentrarse en estos espacios es inevitable. ¿Qué clase de amenaza tan grave obligó a miles de personas a vivir bajo tierra durante largos periodos? Las teorías abundan. Algunos arqueólogos apuntan a invasiones árabes en los primeros siglos del cristianismo. Otros, más audaces, sugieren desastres climáticos o conflictos que aún no han sido registrados con precisión en los anales de la historia. Sea cual sea la causa, lo cierto es que estas ciudades no fueron construidas en un apuro. Hay una ingeniería evidente, un diseño meticuloso, un dominio del espacio y del aire que solo es posible con planificación a largo plazo. La exploración de Derinkuyu y sus ciudades hermanas como Kaymakli, Oskonak y Masi ha sido una de las aventuras arqueológicas más desafiantes del siglo XX y XXI. Muchos pasajes aún no han sido explorados por completo, y las excavaciones continúan revelando nuevas estancias, pasadizos y cámaras ocultas. Cada descubrimiento despierta más preguntas que respuestas. Los arqueólogos que han descendido a estos niveles cuentan experiencias casi místicas. La temperatura constante, el silencio absoluto y la sensación de caminar por un sistema creado por manos humanas hace milenios genera un respeto difícil de describir. Algunos incluso han declarado que dentro de estos túneles se pierde la noción del tiempo y del espacio. Capadocia no solo representa una proeza técnica antigua, sino también un testimonio de supervivencia, resiliencia y adaptación. Es el recordatorio de que cuando la superficie ya no ofrece seguridad, el ser humano es capaz de encontrar refugio en las profundidades, transformando la roca en hogar y el miedo en civilización. La exploración de Derinkuyu y sus ciudades hermanas, como Kaymakli, Oskonak y Masi, ha sido una de las aventuras arqueológicas más desafiantes del siglo XX y XXI. Muchos pasajes aún no han sido explorados por completo, y las excavaciones continúan revelando nuevas estancias, pasadizos y cámaras ocultas. Cada descubrimiento despierta más preguntas que respuestas. Los arqueólogos que han descendido a estos niveles cuentan experiencias casi místicas.
La temperatura constante, el silencio absoluto y la sensación de caminar por un sistema creado por manos humanas hace milenios genera un respeto difícil de describir. Algunos incluso han declarado que dentro de estos túneles se pierde la noción del tiempo y del espacio. Capadocia no solo representa una proeza técnica antigua, sino también un testimonio de supervivencia, resiliencia y adaptación. Es el recordatorio de que cuando la superficie ya no ofrece seguridad, el ser humano es capaz de encontrar refugio en las profundidades, transformando la roca en hogar y el miedo en civilización. 3. Las catacumbas romanas. El Evangelio bajo tierra. Mucho antes de que el cristianismo se consolidara como religión dominante en Europa, sus primeros seguidores eran perseguidos, torturados y ejecutados. En esa época, cuando Roma aún se regía por el panteón pagano y el emperador era el centro del universo, los cristianos encontraron en las profundidades de la tierra el único lugar donde podían reunirse, rezar y enterrar a sus muertos sin ser profanados. Así nacieron las catacumbas romanas. Ubicadas en las afueras de la ciudad eterna, las catacumbas se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros de túneles excavados en la toba volcánica, una roca blanda que facilitó su construcción, pero que también representó un riesgo constante de derrumbes. A diferencia de otros espacios subterráneos del mundo, aquí no hay huesos apilados en orden estético. Lo que hay son sepulcros labrados en las paredes, inscripciones en latín, griego y hebreo, y los primeros símbolos cristianos: el pez, el ancla, el crismón, testimonios silenciosos de una fe que se negaba a morir. La más famosa de estas catacumbas es la de San Calixto, donde se encuentran enterrados decenas de mártires y varios papas del siglo III. Pero no es la única. Están también las de San Sebastián, Domitila, Priscila y muchas más, cada una con sus propias galerías, frescos y cámaras funerarias, algunas tan decoradas que parecen pequeñas capillas subterráneas. Explorar las catacumbas romanas es caminar por los cimientos de una fe que nació perseguida y en silencio. Los arqueólogos y teólogos que han investigado estos espacios afirman que su valor no es solo histórico, sino espiritual. Es allí donde se puede sentir, casi físicamente, el peso del miedo, la esperanza y la determinación de quienes se reunían en la oscuridad para encender la luz de una creencia que cambiaría el curso de la historia occidental. Además del valor religioso, estas catacumbas ofrecen una visión única del arte paleocristiano. Los frescos, que datan de los siglos II y III, muestran escenas bíblicas como el Buen Pastor, Jonás y la ballena, o la resurrección de Lázaro. No eran meras decoraciones, eran símbolos de fe, de consuelo, de promesa. En un mundo donde la muerte era una amenaza diaria, esos dibujos eran también una afirmación de esperanza. Durante siglos, muchas de estas catacumbas fueron olvidadas y cubiertas por tierra. Su redescubrimiento en el Renacimiento y más adelante en el siglo XIX fue recibido con asombro y reverencia. Hoy, aún no todas han sido completamente exploradas, y los investigadores siguen encontrando pasajes ocultos, tumbas selladas y arte escondido que arrojan nueva luz sobre los orígenes del cristianismo. Las catacumbas de Roma son más que cementerios subterráneos. Son bibliotecas de piedra, galerías de arte en penumbra y templos del silencio donde todavía resuena la voz de aquellos que desafiaron al imperio con una oración. 4. La fortaleza subterránea de Naurs. Refugio, resistencia y memoria en Francia. En la región de Picardía, al norte de Francia, un campo verde aparentemente apacible oculta uno de los complejos subterráneos más impresionantes del continente europeo, la ciudad subterránea de Naurs. Cavada inicialmente por monjes en la Edad Media y ampliada por poblaciones locales durante los siglos siguientes, esta red de túneles, galerías y salas fue utilizada como refugio durante los periodos más oscuros de la historia francesa. Lo que a primera vista parecía una cantera abandonada, resultó ser una fortaleza bajo tierra con capacidad para albergar hasta 3.000 personas. Durante las guerras de religión del siglo XVI, las familias enteras de la región se refugiaban en Naurs para escapar de las masacres.
Con el tiempo, el sitio fue perfeccionado. Se construyeron chimeneas de ventilación, cocinas comunes, porrales subterráneos, pozos y cámaras familiares. A diferencia de otros refugios, Naurs se convirtió en una auténtica ciudad bajo tierra, con organización social y planificación urbana. Pero el momento más fascinante de su historia llegó siglos después, durante la Primera Guerra Mundial. Miles de soldados australianos y británicos, destinados al frente del Somme, encontraron en Naurs no solo refugio, sino también una especie de santuario personal. En las paredes de las galerías grabaron sus nombres, unidades militares y mensajes de esperanza. Más de 2.800 inscripciones han sido documentadas por arqueólogos, convirtiendo el lugar en una cápsula del tiempo que conecta al visitante con los hombres que vivieron y murieron en los campos de batalla. La investigación moderna sobre Naurs ha revelado algo insólito. Los grabados de los soldados no fueron vandalismo, sino una especie de diario colectivo, tallado en piedra. Cada nombre cuenta una historia. Algunos de esos soldados fallecieron días después en combate, otros sobrevivieron, y décadas más tarde, sus descendientes regresaron a Francia para tocar, con lágrimas en los ojos, las inscripciones de sus abuelos. Hoy, los arqueólogos y expertos en patrimonio cultural consideran a Naurs no solo un refugio medieval, sino un testimonio emocional de la guerra moderna. Su conservación se ha vuelto una prioridad nacional, y las investigaciones continúan en busca de pasadizos sellados y artefactos dejados atrás. Recorrer Naurs no es simplemente observar arquitectura subterránea, es caminar entre huellas humanas de épocas distintas, entre rezos del siglo XVI y susurros de soldados del siglo XX. Es un recordatorio de que incluso en las guerras más brutales, la necesidad de dejar constancia de la existencia sigue siendo una urgencia del alma humana. 5. Edimburgo y la ciudad oculta. Los misterios de Mary King's Close. Debajo de las bulliciosas calles de Edimburgo, bajo el eco de gaitas y los ladrillos oscuros de la Royal Mile, existe un lugar suspendido en el tiempo. Se trata de Mary King's Close, un entramado de callejones, habitaciones y pasajes subterráneos que, durante siglos, permaneció oculto al mundo. Lo que hoy se conoce como una atracción turística fue en su momento una verdadera ciudad bajo la ciudad, repleta de historias, tragedias y leyendas que aún estremecen a quienes se atreven a descender a sus profundidades. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVII, estos callejones eran parte integral de la ciudad de Edimburgo. Sin embargo, en medio de una expansión urbanística y ante el temor a la propagación de enfermedades, muchos de estos espacios fueron sellados, construyendo literalmente encima de ellos. Mary King's Close, uno de los más conocidos, quedó atrapado bajo la superficie, conservado como una cápsula del tiempo. Las investigaciones arqueológicas en la zona han revelado viviendas, talleres, tabernas, letrinas y hasta restos de mercancía. Lo más impactante es que muchos de estos objetos permanecían intactos, protegidos por la oscuridad y el silencio. Cada habitación parecía haber sido abandonada de un momento a otro, como si los habitantes hubieran huido precipitadamente, dejando atrás no solo sus posesiones, sino también su historia. Uno de los episodios más oscuros ligados a Mary King's Close es el de la peste bubónica. Según los registros históricos, durante el brote de 1645, varias familias enfermas fueron selladas dentro de sus hogares para evitar el contagio. Algunos relatos sugieren que murieron lentamente, en completa oscuridad, bajo tierra. Aunque no todos los historiadores coinciden en esta versión, lo cierto es que la atmósfera que se respira en esos pasillos es densa, cargada de memoria y misterio. Exploradores y guías que han trabajado en el lugar reportan haber escuchado susurros, pasos y golpes sin explicación. Uno de los relatos más famosos es el de Annie, el espíritu de una niña que, según dicen, llora desconsoladamente por su muñeca perdida. Investigadores paranormales de todo el mundo han visitado el sitio, algunos con equipos de grabación, otros con sensores térmicos, todos con el deseo de captar lo invisible. Pero, más allá del folclore, Mary King's Close representa una ventana arqueológica al pasado urbano de Escocia.
Hoy, los investigadores colaboran con historiadores y arquitectos para preservar la estructura sin alterar su esencia. Cualquier excavación o intervención debe hacerse con extrema cautela. Las piedras, la madera corroída, las paredes ahumadas, cada elemento cuenta una historia. Y bajo el concreto moderno, el pasado sigue vivo, esperando ser contado. 6. Los túneles secretos de Jerusalén. Entre el muro y el misterio. Jerusalén, ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, es también uno de los lugares más complejos y disputados del planeta. Pero más allá de su superficie cargada de fe, historia y conflicto, existe otro nivel de profundidad que muy pocos conocen: una red de túneles subterráneos que recorre silenciosamente los cimientos del muro occidental, también conocido como el Muro de los Lamentos. Estos pasajes no son simples corredores arqueológicos, son venas antiguas de una ciudad que ha sido construida y reconstruida decenas de veces, cada capa superpuesta sobre otra. Los túneles que recorren la base del muro occidental fueron descubiertos parcialmente a finales del siglo XIX, pero su exploración intensiva se dio en el siglo XX y continúa aún hoy revelando estructuras ocultas desde hace más de 2000 años. Uno de los descubrimientos más impresionantes fue el del bloque occidental, una piedra monolítica de más de 500 toneladas que forma parte de los cimientos del templo de Herodes. Su tamaño y colocación han desconcertado a los arqueólogos, que aún se preguntan cómo fue posible mover semejante masa con la tecnología de la época. Para muchos, representa uno de los mayores logros de ingeniería de la antigüedad. Pero los túneles de Jerusalén no solo revelan prodigios arquitectónicos, también han servido como refugio, ruta de escape y lugar de oración clandestina. Algunos pasajes conectan con cisternas ocultas, otros con puertas selladas cuyo destino aún es desconocido. Se han hallado salas que funcionaron como escuelas rabínicas, nichos de oración tallados en la roca y restos de monedas, cerámicas y objetos rituales que permiten reconstruir la vida cotidiana del Jerusalén del siglo I. La exploración de estos túneles es extremadamente delicada. La carga religiosa y política de Jerusalén convierte cualquier excavación en un tema diplomático de primer orden. Por ello, los trabajos son dirigidos con extrema cautela por la Autoridad de Antigüedades de Israel, en colaboración con expertos en geología, historia bíblica y conservación de patrimonio. El recorrido por estos espacios subterráneos no solo ofrece una visión del pasado, sino también un contacto directo con los lugares más sagrados del judaísmo. Uno de los sectores más visitados es el punto más cercano al Santo de los Santos, una zona donde miles de fieles rezan al estar, según la tradición, lo más cerca posible del antiguo corazón del Templo de Jerusalén. Quienes han descendido por estos túneles hablan de una energía distinta, el eco de los pasos, el contacto con piedras milenarias, el saber que estás caminando por donde quizás caminaron profetas, sabios y reyes, produce una experiencia que va más allá de la arqueología. Es una conexión directa con el alma espiritual de una ciudad eterna. En los túneles de Jerusalén, la historia no se lee, se toca, se respira y se venera. 7. La ciudad subterránea de Moose Jaw. Contrabando, secretos y silencio en el corazón de Canadá. Mientras el mundo fija su atención en las grandes metrópolis históricas de Europa o Asia, en el corazón de Saskatchewan, Canadá, una pequeña ciudad guarda uno de los secretos subterráneos más inesperados y fascinantes del continente americano, los túneles de Moose Jaw. Lo que hoy parece un pueblo apacible, alguna vez fue el epicentro de una red clandestina de operaciones durante la época de la ley seca en los años 20, donde el silencio de los túneles ocultaba mucho más que pasos, ocultaba crimen organizado, inmigración clandestina y a Al Capone. Según la tradición local, y aunque no toda la evidencia es concluyente, el famoso mafioso de Chicago habría utilizado los túneles de Moose Jaw como punto de enlace para el tráfico de alcohol entre Canadá y los Estados Unidos. Lo cierto es que los túneles existían mucho antes de la llegada del crimen organizado. Fueron construidos inicialmente a finales del siglo XIX por trabajadores chinos que, víctimas del racismo y las duras condiciones laborales, vivían y trabajaban bajo tierra para evitar ataques y abusos.
En esas galerías, los inmigrantes comían, dormían y tejían redes de solidaridad en condiciones que hoy serían consideradas infrahumanas. Con la llegada de la prohibición en EU, los túneles adquirieron una nueva función. Se convirtieron en pasajes secretos para el contrabando de alcohol, en almacenes ocultos, en rutas de escape. Algunos incluso creen que había laboratorios de destilación y salas de apuestas, todo oculto bajo el suelo de una ciudad que, en la superficie, aparentaba una calma provinciana. Lo verdaderamente impactante de Moose Jaw es cómo se han cruzado tantas capas de historia en un espacio tan reducido. En sus túneles se entrelazan el sufrimiento de los inmigrantes asiáticos, la ambición de los contrabandistas y la presencia oscura del crimen organizado. Hoy, estos pasadizos han sido restaurados y pueden recorrerse mediante experiencias inmersivas donde actores reviven escenas del pasado y guían a los visitantes por una narrativa que mezcla historia, teatro y arqueología. Los investigadores que han trabajado en estos túneles han encontrado herramientas, fragmentos de vajilla, ropa, botellas rotas y estructuras de madera casi intactas. Cada objeto, por insignificante que parezca, cuenta un fragmento de una historia oculta bajo capas de olvido. Moose Jaw es una prueba de que los túneles no solo sirven para huir o esconderse, a veces también sirven para resistir, para sobrevivir y para escribir en silencio capítulos enteros que la historia oficial prefirió omitir. Allí, bajo tierra, en la penumbra, se escribieron muchas verdades que no cabían en la superficie.